Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día martes 20 de septiembre del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Soy además director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. En este video vamos a abordar el tema de que la militarización de la Guardia Nacional no persigue combatir al crimen organizado, sino reprimir al pueblo, reprimir a los mexicanos que en los próximos meses y años van a manifestarse públicamente en contra de este gobierno que tanto daño nos ha hecho, pero que conforme transcurran los meses, ese daño seguirá incrementando exponencialmente. Bien, la militarización de nuestro país no es algo que ha empezado en este sexenio. La militarización de nuestro país empezó por órdenes del gran capital mundial en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy se cierra el círculo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tres presidentes que, como todos los demás, siempre han trabajado en beneficio de los intereses del gran capital mundial y en contra de los intereses legítimos de los mexicanos. Bien, la advertencia de que nuestro país iba a ser militarizado la formulé por primera vez desde noviembre del año 2016, cuando Enrique Peña Nieto era el presidente de la República, y lo hice en el capítulo 16 de mi libro La Nueva Defensa Fiscal. Este libro, La Nueva Defensa Fiscal, lo publiqué por primera vez en noviembre de 2016, y en este libro por primera vez alerté que por indicaciones del gran capital mundial, nuestro país desafortunadamente tendría que ser militarizado exactamente para que el gran capital mundial pudiera conseguir el objetivo de apoderarse de todas nuestras riquezas personales y familiares. Bien, aclaro lo anterior porque la militarización del país no es una idea nueva que se generó en el cerebro del actual presidente de la República, en tanto que es una tendencia que el gran capital mundial empezó a llevar a cabo desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que corrobora que el gobierno mexicano siempre ha servido a intereses del gran capital mundial en perjuicio de los mexicanos. Bien, vamos a dar breve lectura a este capítulo 16, que es muy breve, para que todos sepamos de qué estamos hablando. El 15 de marzo de 2014, hace 8 años, entró en vigor el reformado artículo 139 del Código Penal Federal, que reglamenta el delito de terrorismo, que en su primer párrafo, fracción primera, y segundo párrafo, fracciones primera, segunda y tercera, dispone lo siguiente. Esto lo hizo Enrique Peña Nieto, y las críticas que formulo en este libro son en contra de Enrique Peña Nieto, pero esas críticas son totalmente válidas y aplicables respecto del actual presidente de la República. Veamos lo que dice este artículo 139 a partir de que fue reformado el 15 de marzo de 2014.
Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, primero, a quien por cualquier otro medio violento intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad u obligar al gobierno para que tome una determinación. Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad cuando además, primero, el delito se ha cometido en contra de un inmueble de acceso público. Segundo, se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o tercero, en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Conductas que tipifican el delito de terrorismo y penas aplicables al mismo. Cuando transcurridos algunos años ya sea visible y palpable que, con base en el Código Fiscal de la Federación y en la reglamentación del delito de lavado de dinero, las autoridades están privando de su patrimonio, negocios, ingresos futuros y libertad a los mexicanos, dejándolos con una mano adelante y otra atrás, y la economía de los particulares se complique por la penuria entonces existente, la desesperación y el grave sufrimiento llevarán a quienes ya perdieron su patrimonio, negocios y dinero, y a quienes estén en ese proceso, a manifestarse públicamente en contra de las autoridades para presionarlas a fin de que dejen de aplicar esas medidas legales en perjuicio del soberano pueblo mexicano. Como lo descrito en el párrafo que antecede ya lo vislumbra el gran capital mundial desde ahora, entonces 2016, con toda anticipación ha indicado que el gobierno mexicano, poderes ejecutivo y legislativo federales, desde el 15 de marzo de 2014, modifican la reglamentación del delito federal de terrorismo a fin de que los mexicanos que se manifiesten públicamente en contra de las medidas legales a través de las cuales los privarán de sus bienes y dinero, fácilmente puedan ser procesados y sentenciados como terroristas, aplicándoles como penas mínimas la de prisión de 15 a 40 años y de 400 a 1.200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. Llegado el momento, aunque las manifestaciones públicas sean pacíficas, dado el elevado número de personas que participarán en ellas, prácticamente todos los mexicanos, porque la situación de pobreza estará generalizada al no existir fuentes de trabajo, el gobierno tratará de reprimir tales reclamos sociales, para lo cual infiltrará en las manifestaciones públicas a personas ajenas al movimiento, probablemente policías encubiertos, quienes, siguiendo indicaciones de las propias autoridades, intencionalmente realizarán actos violentos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos, instalaciones y oficinas de gobierno, o privados, vehículos y negocios de particulares, caso en el cual el gobierno ya tendrá pretexto para reprimir la manifestación popular con el uso de la fuerza pública, agrediendo físicamente a los manifestantes, estos últimos que, al repeler esas agresiones, ya podrán ser acusados de atentar contra la integridad física, emocional o la vida de los policías que los agreden, ante lo cual las autoridades argumentarán que todo lo anteriormente descrito produce alarma, temor o terror entre los servidores públicos, que son un grupo o sector de la sociedad, manifestaciones y reclamos que además tendrán la intención de presionar a la autoridad para que deje de privar de su patrimonio, negocios y dinero a los particulares,
integrantes del soberano pueblo mexicano, con base en la legislación fiscal y penal vigentes, todo lo cual permitirá que a los particulares que aprenda la autoridad y los procese por el delito de terrorismo, les pueda aplicar de 15 a 40 años de prisión sin posibilidad de que obtengan algún beneficio legal que les permita recuperar anticipadamente su libertad. Esto para desalentar cualquier manifestación o reclamo públicos y las autoridades puedan continuar tranquilamente con su labor de privar a los mexicanos de su patrimonio, negocios y dinero en beneficio del gran capital, que son los instigadores en su beneficio de todas estas medidas legales de tanta iniquidad y maldad. Bastará con que se rompan los cristales de un automóvil o de un negocio para que se tipifique el delito de terrorismo, ya que las autoridades argumentarán que se realizaron actos violentos contra bienes privados, ocurrido lo cual, por lo menos, todos los dirigentes del movimiento serán aprehendidos, procesados y sentenciados como culpables por la comisión del delito de terrorismo, procediendo de la misma manera las autoridades cuantas veces sea necesario, hasta que los particulares entiendan que no les conviene manifestarse públicamente en contra del despojo de sus bienes y dinero, del que serán víctimas con base en las leyes fiscales y penales vigentes desde ahora, las cuales desde luego se han endurecido drásticamente. El Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos en 2016 tenían un contenido verdaderamente light, verdaderamente ligero, comparado con el contenido que hoy en día tienen el Código Fiscal de la Federación y las leyes de impuestos. En ese entonces, los manifestantes eran gente bien, profesionistas, comerciantes, empresarios, arrendadores, socios y accionistas de personas morales, etcétera, que hoy todavía tienen una situación económica de bonanza y prosperidad, y que el día de mañana, no muy lejano ya, perderán su patrimonio, negocios y dinero como consecuencia de ser sorprendidos fuera de la ley fiscal, probablemente en defraudación fiscal y delitos equiparables o lavado de dinero. Este delito de terrorismo es un as que las autoridades fiscales se tienen guardado bajo la manga para aplicarlo en contra de todos los profesionistas, empresarios, comerciantes, arrendadores, etcétera, que en su momento se manifiesten públicamente en contra de las leyes fiscales y penales inhumanas, con base en las cuales ya perdieron o perderán sus bienes y dinero. Delito de terrorismo que los mexicanos que tienen bienes y dinero no deben conocer antes de tiempo, para que puedan ser gravemente sorprendidos en el momento en el que empiecen a rebelarse. Prueba plena de que este delito de terrorismo debe permanecer oculto hasta que en los próximos años se aplique en contra de los mexicanos que quieran manifestarse y oponerse públicamente a la pérdida de sus bienes y dinero, la constituye el hecho de que, no obstante que el actual artículo 139 del Código Penal Federal está vigente desde el 15 de marzo de 2014, sorprendente e inexplicablemente no se aplica en contra de los maestros de la CENTE, no obstante que su proceder encaja perfectamente en la parte antes reproducida de la fracción 1 del primer párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal. Lo anterior, a fin de que nadie sepa desde ahora, mucho menos los mexicanos que tienen bienes y dinero, que por llevar a cabo una manifestación pública fácilmente pueden ser procesados y sentenciados como terroristas, bastando para ello que una sola persona sea agredida o que un solo bien sea dañado, esto último que fácilmente podrá llevar a cabo un policía encubierto. De hecho,
Las movilizaciones y manifestaciones públicas de los maestros integrantes de la CENTE son utilizadas por el gobierno para endurecer las leyes, para incrementar el número de policías y para adquirir más y mejor armamento en espera de las futuras manifestaciones públicas que los mexicanos que ahora tienen bienes y dinero realizarán cuando sean privados de su patrimonio, negocios y dinero, que ya no falta mucho tiempo. Simplemente recordemos cómo se reprime en Venezuela a los empresarios opositores al régimen imperante. Conforme al segundo párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, el delito de terrorismo se sancionará con prisión de 22 años y medio a 60 años y de 600 a 1800 días multa en los siguientes casos. Primero, cuando el delito de terrorismo se ha cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, por ejemplo, las oficinas del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación, etc., bastando con que se rompan cristales o se destruya una puerta. El delito sería calificado. B. Cuando con el delito de terrorismo se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, por ejemplo, que se bloqueen carreteras o calles, obstaculizando la actividad comercial o la distribución de bienes. Sí, el gobierno ya podrá, probablemente a partir del 30 de septiembre de este año, decomisar millones de mercancías en transporte, con lo cual generará un desabasto, una escasez de mercancías, una carestía y hambruna en los mexicanos. Eso sí lo puede hacer el gobierno, pero hacer una manifestación en calles y carreteras, eso va a ser delito de terrorismo calificado. C. Cuando en la comisión del delito de terrorismo se detenga en calidad de rehén a una persona, por ejemplo, que haya un plantón afuera de las oficinas del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación, etcétera, que impida la salida de los empleados públicos. Este delito no se aplicó como terrorismo calificado cuando la CENTE fue al Congreso de la Unión a intimidar y secuestrar a los legisladores. No, porque no debemos enterarnos los mexicanos de que eso es terrorismo calificado. Los mexicanos que tienen bienes y dinero, cuando lo pierdan, tienen que encontrarse con la sorpresa de que manifestarse públicamente es terrorismo calificado y que van a ir a prisión, puede ser hasta 60 años, ¿verdad? Muy bien. Como vemos, los dirigentes del movimiento de maestros integrantes de la CENTE fácilmente podrían ser procesados y sentenciados como culpables por la comisión del delito de terrorismo, aplicándoles como penas la prisión de 22 años y medio a 60 años y de 600 a 1800 días multa, lo que no hace el gobierno federal precisamente para no alertar a los particulares que tienen bienes y dinero, a fin de que cuando en los próximos años se quieran oponer a la privación de su patrimonio, negocios y dinero, los sorprendan con ese delito y sus penas excesivas, a fin de reprimir y desalentar con eficacia cualquier intento de oposición. Por eso, para que los mexicanos que tienen bienes y dinero no tengan necesidad de realizar manifestaciones públicas en los próximos años, actualmente los abogados fiscalistas y los contadores públicos deben trabajar incansablemente para lograr que todos los contribuyentes tengan una situación fiscal apegada a derecho, cuidando que no incurran en defraudación fiscal y delitos equiparados o en lavado de dinero, de tal suerte que nunca se ponga en peligro la conservación de su patrimonio, negocios, ingresos futuros y libertad,
lo que puede hacerse si los asesores fiscales prestamos servicios profesionales de vanguardia, eficaces en la protección del patrimonio, negocios, dinero y libertad, ocurrido lo cual ningún mexicano será procesado ni sentenciado como culpable por la comisión del delito de terrorismo al no tener necesidad de participar en manifestaciones públicas. Hasta aquí termino lo que escribí en 2016. Para el gran capital mundial, la militarización del país ya era urgente e indispensable desde 2016, porque es previsible que en breve lapso empezarán a llevarse a cabo multitudinarias manifestaciones sociales en contra del gobierno mexicano ante las inminentes acciones que empezarán a llevarse a cabo en contra de todos los mexicanos. Medidas que nos empobrecerán a niveles insospechados y que provocarán la hambruna entre los mexicanos, hoy todavía hambruna inimaginable. Para que vean ustedes nada más, uno de los elementos que van a detonar la inconformidad social son precisamente los ingresos que pretende obtener el gobierno en el año 2023, para lo cual vamos a apoyarnos en el proyecto de ley de ingresos de la Federación para 2023. En 2022, los ingresos que se consignaron en la ley de ingresos de la Federación para 2021, esos ingresos ascendían a 6.295.000 millones de pesos. Para 2022, los ingresos estimados eran de 7.088.000 millones de pesos. Bueno, estimados amigos, para 2023 los ingresos estimados serán de 8.299.000 millones de pesos. Para 2021, el impuesto sobre la renta que el gobierno pensaba recaudar eran 1.908.813 millones de pesos. Para 2022 eran 2.073.000 millones de pesos. Pues bien, amigos, para 2023 el ISR a recaudar será de 2.512.000 millones de pesos. Medio billón más de lo recaudado en este año. En cuanto al IVA, en 2021 se programó recaudar 978.000 millones de pesos. En 2022, 1.213.000 millones de pesos. Y para 2023 se pretende recaudar 1.419.000 millones de pesos de IVA. En cuanto al IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 2021 se programó una recaudación de 510.000 millones de pesos. Para 2022, una recaudación de 505.000 millones de pesos. Y para 2023 una recaudación de 486.000 millones de pesos. El IEPS baja porque el gobierno sabe que en 2023 va a haber menor actividad económica que en 2022. Va a haber menos operaciones, menos negocios, menos ventas, menos ingresos, menos transacciones comerciales. La economía se está achicando. Va a haber menos actividad económica y eso lo refleja en el IEPS. Pero en IVA se incrementa a 1,5 billones. Se incrementan casi 300.000 millones de pesos más en IVA, a pesar de que la actividad económica va a disminuir considerablemente. 300.000 millones de pesos más respecto del 2022. Y en renta se incrementa en $500 million de pesos. A pesar de que habrá menos actividad económica, el gobierno pretende recaudar $500 million de pesos más que en 2022. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que la actividad económica va a disminuir considerablemente,
que van a disminuir los ingresos acumulables y el valor de actos o actividades que obtendrá cada contribuyente, y consecuentemente va a reducirse el pago de impuestos causados en 2023, el gobierno va a incrementar la recaudación cobrándole a los mexicanos lo que dejaron de pagar en los últimos 5 o en los últimos 10 años. Es a través de recuperar lo que los mexicanos le quedaron a deber al fisco, lo que permitirá que este año se incrementen los ingresos del gobierno en 1 billón de pesos. O sea, lo que hoy pagamos en 2022 es poco comparado con lo que pagaremos en 2023, a pesar de que los mexicanos tengan menores ingresos y utilidades. Si está claro, evidentemente va a haber una sangría tremenda para los negocios, muchos de los cuales fracasarán y cerrarán sus puertas. Eso generará desempleo, que millones de familias de mexicanos no tengan el sustento, y toda esa inconformidad, no de los clasemedieros, sino de todos los mexicanos, especialmente de los más pobres, de los que hoy reciben despensas y ayudas sociales, no las van a recibir porque el gobierno no va a tener dinero. O sea, el calvario viene para todos. Los seguidores del presidente que reciben despensas, que están muy contentos con él, en pocos años no recibirán un solo centavo, porque el presidente de la República está destruyendo la economía. Entonces, esta pobreza y esta miseria que se generalizará es exactamente la que provocará que muchos mexicanos que hoy ni por aquí se les ocurre salir a manifestarse públicamente en contra del gobierno, en unos meses y años lo harán con toda facilidad ante la miseria en la que vivirán, en la que probablemente ni siquiera podrán alimentar a sus familias. ¿Sí está claro? Pero en ese entonces ahí estará afuera la Guardia Nacional militarizada para reprimirlos con violencia, golpeándolos, lesionándolos, privándolos de la vida o aprendiéndolos y procesándolos por el delito federal de terrorismo calificado. Bien. Aparte de eso, recordemos que a partir de septiembre de 2022, de este año, el gobierno va a trabajar incansablemente apoyado en la Guardia Nacional militarizada para decomisar millones de pesos en mercancía al transportarse de un lugar a otro, mercancía que ya no estará en los anaqueles, al alcance de la mano de los consumidores, con lo cual habrá escasez, desabasto, incluso de alimentos, ¿verdad? Carestía, y el alimento empezará a escasear en las mesas de los mexicanos. Se multiplicará la restricción de sellos digitales, por lo que muchos contribuyentes ya no podrán expedir comprobantes, no podrán vender sus mercancías y servicios, no podrán obtener ingresos, finalmente fracasarán y cerrarán sus puertas, y más desempleo se generará y más millones de familias sin sustento para cubrir sus necesidades. Las vigilancias profundas se incrementarán, las revisiones fiscales también, y desde luego las querellas por defraudación fiscal y lavado de dinero. Como vemos, el futuro de los mexicanos no es nada halagüeño. Vienen momentos de mucho sufrimiento para nosotros, impensables hasta el día de hoy, inimaginables, pero que desafortunadamente van a ocurrir, y por eso había la urgencia, aún violando la Constitución, de que la Guardia Nacional fuera militarizada. Bien, antes de despedirme quiero dejar en claro algo. Hoy el presidente de la República es totalmente impopular. La inmensa mayoría de mexicanos está en contra del gobierno, porque todos los mexicanos de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos, de una manera o de otra, hemos sido abandonados y lastimados por el gobierno.
niños con cáncer sin medicina, la población sin medicamentos, la educación por los suelos, no hay seguridad. Todos nos hemos visto lastimados por este gobierno en lo personal y en lo familiar. Por eso el gran capital mundial y el gobierno mexicano saben que se avecinan manifestaciones sociales multitudinarias que habrá que reprimir violentamente para que no continúen y para que no crezcan a niveles incontrolables. Esta realidad de que el presidente es impopular porque la inmensa mayoría de mexicanos lo rechazan, se oculta, se calla, gracias al silencio en que incurren los medios de comunicación nacionales, Televisa, TV Azteca y todos los medios de comunicación masivos, impresos, digitales, televisoras, todos. También gracias al silencio de los politólogos, lacayos de todos los gobiernos, así como fueron lacayos y serviles con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, así son serviles con el actual presidente de la República, ¿verdad? También se silencia por los comentaristas de élite que tienen ingresos millonarios, por otro tipo de comentaristas que viven de hablar mal de López Obrador, pero de defenderlo. No, termina y se va. No a la revocación de mandato. No le hagamos gordo el caldo a López Obrador, que lo critican de palabra, pero que trabajan de hecho para que el presidente continúe en su mandato. Alasraqui, Ricardo Rocha, Ángel Verdugo, gente que está con un pie acá y otro allá, gente que no es de una sola línea, que también gracias al silencio de las cúpulas de los organismos empresariales, cúpulas, dirigentes de organismos empresariales que casi no tienen afiliados, Coparmex, Canacintra, Canaco, meros cascarones, que adentro no hay afiliados prácticamente, solamente los dirigentes son los que se apoyan entre ellos en Coparmex, Canaco, Canacintra, etc. También gracias al silencio de los partidos políticos de oposición que no tienen militantes, Alito y todos los dirigentes del PRI, PAN, PRD, que son puros cascarones vacíos de militantes, porque no hay quien siga a esos partidos deshonestos. Con ese silencio cómplice de todos estos que hemos mencionado, cada mexicano inconforme considera que él es el único que no está de acuerdo con el gobierno, motivo por el cual prefiere callar su inconformidad. Pero si todos los mexicanos que estamos inconformes con el gobierno habláramos, nos daríamos cuenta de que somos mayoría los inconformes con el gobierno y que son una insignificante pero poderosa minoría la que nos engaña y confunde con su silencio alcahuete en favor del gobierno mexicano. Todos los que en su momento dijeron no a la revocación de mandato, todos los que en su momento dijeron quédate en casa, todos los que dijeron no, López termina y se va, todos esos exactamente son los que nos confunden a los que estamos en contra de López Obrador con su silencio, de tal suerte que después de escuchar a toda esa basura, nosotros pensamos, no, pues parece ser el único que está en contra de López soy yo, cuando si todos los inconformes habláramos, nos daríamos cuenta de que la inmensa mayoría de mexicanos estamos en contra de López Obrador. Se militariza al país porque el gran capital mundial y el gobierno de México saben perfectamente
que el grueso de los mexicanos, que la inmensa mayoría de los mexicanos, estamos en contra de este gobierno traidor. El miedo no anda en burro. En fin, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y el que tenga entendimiento que analice. Sean muy felices, estimados compatriotas. Nos vemos en el próximo video.